Hola, bienvenidos a Trigonometría. En esta ocasión vamos a encontrar unas equivalencias de las razones de trigonométricas de cualquier ángulo en función de uno del primer cuadrante. O sea que vamos a tener aquí un ángulo en el primer cuadrante, vamos a ponerlo de este color, un ángulo alfa aquí en el primer cuadrante y vamos a colocar sus componentes con respecto de sus catetos. Fíjense el cateto, el opuesto, pues aquí como se trata de este círculo unitario, el cateto sería el seno. Fíjense que lo ponemos acá, este sería el seno de alfa y esta parte de acá abajo sería el coseno de alfa, pues. Vamos a encontrar las razones trigonométricas de 180 menos alfa. Van a ser las primeras razones trigonométricas en función de este ángulo alfa. Entonces, fíjense que el seno de 180 menos alfa, vamos a ver, el coseno de 180 grados menos alfa, y la tangente de 180 grados menos alfa. Vamos a dibujar este 180 grados. Fíjense que 180 sería toda esta parte de arriba, menos este alfa, pues nos quedaría simplemente de restar esta parte de aquí. Esta parte de aquí, pues sería todo 180 menos este alfa. Y este sería el ángulo. Vamos a trazar una recta aquí. Miren, una recta aquí. Este sería el ángulo de acá. Este ángulo sería el 180 menos alfa. Todo este ángulo de aquí. Fíjense que este sería el ángulo alfa. Este ángulo de aquí. Y vamos a recordar lo que habíamos visto en un video anterior. ¿En qué cuadrante nos encontramos? Estamos en un cuadrante en el segundo, donde el seno es positivo. El coseno aquí es negativo, ya que recuerden que el coseno, la parte derecha son este primero y este cuarto son positivos, aquí sería negativo, y más por menos daría menos. Recuerden que era intercalado la tangente más menos, fíjense. Este sería el signo nuevo para 180 menos alfa. Y aquí vamos a ver algo muy importante, que este alfa, el cateto opuesto, para este ángulo sigue siendo el mismo, fíjense, seno, o sea, el cateto opuesto que sería esto, constituye el mismo seno, o sea que esto de aquí simplemente es seno de alfa. Miren, aquí solamente, aquí hay, sería aquí el cateto adyacente, que sería toda esta parte de aquí, que es igual al de acá, fíjense que simplemente que es negativo, sería el mismo coseno de alfa, o sea, el cateto, este cateto adyacente es el mismo, tiene el mismo valor del cateto adyacente, que es el coseno de alfa, y la tangente pues es seno sobre coseno, y seno sobre coseno es la tangente menos tangente de alfa. Fíjense que nosotros hemos encontrado estas razones trigonométricas de este ángulo 180 menos alfa en función de este ángulo que está en el primer cuadrante alfa. También podemos sacar el seno de 180 más alfa, el coseno de 180 más alfa y también la tangente de 180 más alfa. Fíjense que primero dibujemos 180 más alfa, o sea que de aquí nosotros podemos dibujar o aumentarle a este alfa 180 grados, o sea, todo esto de aquí, y fíjense que nos quedaría que llega hasta acá. Llegaría hasta acá, este sería, este alfa más 180 sería todo esto de aquí, esto sería un alfa, miren, este sería alfa, y este ángulo hasta aquí, que sería 180 más alfa, este sería 180 más el ángulo alfa. Fíjense que aquí sería el ángulo alfa, y vamos a ver en qué cuadrante nos encontramos. En este cuadrante, pues el seno, ya habíamos visto,
el seno es negativo aquí en este cuadrante. El coseno es positivo, ya que está en... no, negativo, fíjense. Es negativo, ya que en la derecha son positivos el coseno. Aquí en la izquierda serían negativos, o sea que este es negativo. Y la tangente sería menos por menos, daría más. Sería positiva la tangente aquí. Ahora fíjense que nosotros tenemos que este ángulo alfa, el cateto opuesto, el seno, o sea que sería el cateto opuesto, es igual a este de aquí, que sería el mismo seno, tiene la misma dimensión, o sea que este sería el mismo seno de alfa. Cateto adyacente, que sería este mismo valor, sería el coseno. Aquí el coseno de este ángulo sería este mismo valor, este mismo cateto adyacente, que constituye el mismo valor, y la tangente sería la tangente de alfa, porque seno sobre coseno y menos por menos daría más, tangente de alfa. Aquí estarían estas razones trigonométricas para este ángulo, para este de 180 más alfa en función de alfa. Podemos también sacar otras razones trigonométricas, por ejemplo, el seno de 90 menos alfa, este sería otra muy importante. Fíjense, el seno de 90 menos alfa. Vamos a ver el coseno de 90 menos alfa y la tangente de 90 menos alfa. El seno de 90 menos alfa, vamos a dibujar el ángulo 90 menos alfa. Fíjense que aquí está 90 menos este ángulo, pues vamos a tratar de restarle este ángulo de aquí. Fíjense que sería algo así. Sería algo así, por ahí, este sería alfa. Pues le restamos este 90 a este ángulo de aquí y pues vamos a dibujar aquí de mejor manera este cateto. Fíjense que estos dos triángulos son iguales. Entonces, fíjense, nos quedamos en el mismo cuadrante, o sea que prácticamente los signos todos van a ser positivos. El seno, el coseno y la tangente positivos. Y resulta que aquí el seno de este ángulo, pues este seno de aquí, pues sería este de aquí. Este cateto de acá sería el seno, pero este cateto de acá tiene el valor de coseno, o sea que esto sería coseno de alfa. Y fíjense el coseno de este ángulo de aquí, de este ángulo que es 90 menos alfa. El seno sería el cateto adyacente, sería este valor de aquí, que es igual al seno, o sea que esto sería el seno de alfa, y coseno sobre seno sería la cotangente de alfa. Fíjense que aquí estas razones trigonométricas en función de alfa, 90 menos alfa, son estas de aquí. Aquí ha cambiado la función, aquí de seno a coseno, de coseno a seno, y aquí de tangente a cotangente. Acá ha quedado la misma función, ha habido alguna variación en los signos. Vamos a sacar el seno de 90 más alfa, el coseno de 90 más alfa y la tangente de esta 90 más alfa. Vamos a ver estas razones trigonométricas. Fíjense que si a este valor le aumentamos 90 grados, pues quedaría acá. Prácticamente quedaría esta parte de aquí. Muy importante. Fíjense, este de aquí sería 90 grados más alfa. O sea, a este alfa le aumentamos estos 90 grados de aquí. Y pues llegamos aquí. Recuerden, este sería el ángulo alfa. Muy importante. Entonces, fíjense, quedamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el seno es positivo, ya que está arriba. El coseno sería negativo, ya que recuerden que el coseno
es positivo en la parte derecha, en ambos cuadrantes. Aquí en la parte izquierda el coseno es negativo. Y la tangente más por menos da menos. Acá recuerden que era intercalado la tangente más, menos, más, menos. Fíjense que ahora vamos a analizar el seno de aquí. Este seno de aquí, este ángulo para el seno sería este cateto de aquí, que este cateto corresponde a coseno, fíjense, a coseno. En este ángulo de aquí, con respecto del eje X, siempre hay que verlo, este ángulo, el seno, sería cateto adyacente, pero el cateto adyacente es este valor de aquí, y este valor de aquí corresponde a seno, o sea que esto sería seno de alfa, y la tangente sería coseno sobre seno, que sería cotangente de alfa. Fíjense, ya tenemos estas razones trigonométricas en función del ángulo alfa. Hay que tomar en cuenta muy bien que hay un cambio. Por ejemplo, aquí podemos decir que en 180 se mantiene, en 90 o en pi medios. Aquí en pi medios hay un cambio. En pi o 180 se mantiene en las mismas funciones. Ya hemos visto 180, 90. Veamos 270. Veamos 270 o 3 pi medios. Es muy importante también ver esta. Vamos a verlo. Vamos a quitar estas de aquí que ya vimos cómo es su comportamiento. Vamos a ver el seno de 270 menos alfa, el coseno de 270 menos alfa, la tangente de 270 menos alfa. Todo esto, todos los demás análisis los vamos a ver en un próximo video.